Pues vamos a comenzar nuestra predicación del día de hoy en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 24. Vamos a leer los versos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 24. Dice así la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Fíjense que el tema del anticristo es un tema que constantemente está en la boca de muchos círculos cristianos y realmente, como lo vamos a ver, es una enseñanza que está en la misma palabra de Dios, el tema del anticristo. De hecho, como anécdota, me acuerdo una vez que yo antes creía todo lo que me decían yo lo creía antes, entonces no me acuerdo qué papa, si Benedicto, sí, me parece que era Benedicto cuando estaba llegando al poder y Juan Pablo II murió. No sé por qué yo llegué a pensar que ya se iba a acabar el mundo por eso. Entonces, sí, así yo pensaba. Entonces yo llegué a la iglesia donde yo me congregaba, que desgraciadamente tampoco tenía una buena doctrina, y yo le comenté al pastor, ¿sabe qué, pastor? Creo que el mundo ya se va a acabar. Entonces, obviamente es algo que hoy me arrepiento muchísimo de haber dicho. Digo, muy probablemente hoy se va a acabar el mundo. Y el pastor, en lugar de corregirme, no, Sergio, estás mal. Nadie sabe ni la hora ni la fecha. Empezó, ay, pues sí, ya está, hay señales, ¿verdad? Ya se va a acabar el mundo. Dice, díselo a la congregación. Y yo, bueno, ahí me tienen diciéndoselo a la congregación. Hermanos, ¿qué creen? Ya el nuevo papa, ya no hay más murales donde se pongan estatuas o pinturas del papa, ya no me acuerdo bien, ya se va a acabar el mundo. Bueno, pues perdóneme, así yo antes pensaba, yo pensé mal, actué mal, hice mal en aquel entonces, mi madurez me hizo decir eso. Pero aquí quiero llegar. Cuando les dije a las personas que ya se va a acabar el mundo, ellos automáticamente, en verdad, como que la mayoría de la congregación se puso su semblante blanco. Se puso blanco. Porque ellos no alcanzan a ver que la venida del anticristo, sí, a lo mejor, lo más probable, traerá sufrimiento, si es que no nos vamos en el arrebatamiento, de acuerdo a la postura. Pero no alcanzan a ver que después de eso, nuestro Cristo vendrá. ¿Por qué tenían temor ellos? No lo sé, no les pregunté a cada uno. Quizá ignorancia, quizá pecados personales que no quieren dejar, quizá pecados que creen ellos que Cristo no puede perdonar, no lo sé. Pero si el anticristo viene, este es solamente una señal de que nuestro Cristo vendrá. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esta persona, pero más específicamente veremos características que presentan los anticristos. Y ahora me van a decir, ¿cómo? ¿Hay más de uno? Sí, la Biblia marca que hay más de un anticristo. Lo vamos a ver. Entonces, el título de la predicación del día de hoy es Identificando a los anticristos. El título de la predicación del día de hoy es Identificando a los anticristos, y déjenme decirles que por cuestión de tiempo tuve que dividir este sermón en dos partes. Así que esta sería la parte 1. Identificando a los anticristos, parte 1. Y estamos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 24. Una vez más, ¿qué es lo que vamos a ver? Veremos características que presentan los anticristos. Y el bosquejo se los voy a dar completo, aunque solamente hoy vamos a ver la mitad. Les voy a dar el bosquejo completo. Primeramente, punto número 1. La apostasía de los últimos tiempos, verso 18 y 20. La apostasía de los últimos tiempos, verso 18 y 20. Punto número 2.
conociendo la verdad en el Espíritu Santo. Verso 20. Punto número 2, conociendo la verdad en el Espíritu Santo. Verso 20. Punto número 3 del bosquejo, el anticristo niega al Hijo y al Padre. Verso 21 y 22. Punto número 3, el anticristo niega al Hijo y al Padre. Verso 21 y 22. Y punto número 4, certeza en nuestra fe. Esto lo encontramos en el verso 23 al 24. Punto número 4, certeza en nuestra fe, versos 23 al 24. Bueno, una vez ya entendido y anotado el bosquejo, vamos a leer una vez más el verso 18 que compone el punto número 1 del bosquejo, la apostasía de los últimos tiempos. Vean lo que dice el verso 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice así la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Nos vamos a detener en la primera frase. Hijitos, ya es el último tiempo. Nosotros, si bien recordamos en la predicación pasada, en los versos anteriores, el apóstol dejó muy en claro a los cristianos que no deben de vivir conforme a los deseos de este mundo. No deben de vivir conforme a los deseos de este mundo, ya que toda esa ilusión de maldad, por supuesto, dice el apóstol, un día pasará. Todo esto terminará. Es más, Pedro dice que todo será cubierto por fuego. Todo se terminará. Entonces el apóstol Juan dice, no tienen que vivir conforme a este mundo. Y en este verso, en el verso 18, el mismo apóstol Juan dice lo siguiente: hijitos, ya se están viviendo los últimos tiempos. Ya se están viviendo. Pero esta palabra de los últimos tiempos literalmente quiere decir la última hora. Se tendría que traducir así: hijitos, ya es la última hora. Para la mente de un judío como era Juan, los últimos tiempos, ¿qué significaba que eran los últimos tiempos? Bueno, que viniera el Cristo y que también, de acuerdo con la profecía de Joel, se manifestaran en algún punto, por un tiempo breve en la historia, los dones espirituales. Vean lo que dice, yo lo leo y ustedes busquen el siguiente. Vean lo que dice Joel capítulo 2 verso 28. Es una de las profecías. Joel capítulo 2 verso 28 dice así la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso dice Joel. Ahora vean en la predicación que da Pablo a las masas después de Pentecostés, bueno, en el mismo Pentecostés. Aquí sí, acompáñenme, Hechos capítulo 2, verso 16 al 17. Hechos capítulo 2, verso 16 al 17. Es la misma profecía, pero vean. Hechos capítulo 2, verso 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, verso 16 al 17 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí Pedro está volviendo a repetir. Y en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ya ocurrió eso, ya ocurrió en los primeros años de la iglesia. Ya se profetizaba, ya se soñaban visiones, el Espíritu Santo fue derramado ya sobre toda la iglesia, sobre todos nosotros, y volvemos a lo mismo. Esto fue un momento específico de la historia, pero los últimos tiempos ya estamos viviendo en ellos. Aún Jesucristo dijo que ya estábamos en los últimos tiempos con su venida y aún en su pronta venida. ¿Y esto qué quiere decir? Que parte de los últimos tiempos no solamente es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida, el derramamiento del Espíritu Santo, la manifestación temporal de dones, no solamente es eso, sino que en los últimos tiempos también tiene que ocurrir un acontecimiento muy específico. ¿Cuál es? El surgimiento del anticristo. Este surgimiento de este ser
tiene que llegar a ocurrir, porque es parte de los últimos tiempos. Pero vean lo que dice Juan, aún en el mismo verso 18. Continuando con el verso 18, dice, hijito, ya es el último tiempo. Ahora continúa diciendo, y según vosotros oísteis que el anticristo, ¿qué? Viene. Pero vean que aquí hay algo curioso, porque dice, y según vosotros oísteis. No es que quizás hayas oído, no es que muy probablemente escuchaste, no. Esta frase se está refiriendo a que el apóstol Juan sabía que ellos habían recibido el mensaje de que el anticristo iba a estar viniendo en los últimos tiempos, que ya se acercaba. O sea, Juan estaba completamente convencido de que ellos conocían las enseñanzas de la venida del anticristo. Entonces, yo estoy convencido de que ustedes saben que el anticristo viene. Esa sería una forma de decirlo. En pocas palabras, Juan sabía que al escribir esta carta y al mencionar esto, y al ser distribuida a las iglesias de Asia Menor, bueno, por lo menos los integrantes que él les había evangelizado, lo tendrían en la mente. Ah, el anticristo, Juan ya nos enseñó. Y sin duda también Pedro, también Pablo y los demás apóstoles también habían enseñado sobre esta doctrina. Pero nace la pregunta, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Cómo podemos definir este hombre? Bueno, ahorita que lo estoy razonando, Sergio, dime específicamente quién va a ser el anticristo. Bueno, no podríamos decir en estos momentos quién es el anticristo porque aún no ha aparecido. Aún el día de hoy, en el 2021, ¿a qué mes estamos? Octubre de 2021 no ha aparecido el anticristo. Pero sí podemos ver algunas características de este ser. Primeramente, nosotros podemos ver que el anticristo, la palabra anticristo, está compuesta por dos palabras. Anticristo. Vamos a ver, primeramente la palabra anti. El significado de esta palabra anti quiere decir en contra o en lugar de. Esta es la traducción. Anti quiere decir en contra o en lugar de. Cristo, ¿qué quiere decir? Quiere decir ungido o Mesías en el hebreo. Que déjenme decirles que Cristo es la traducción en griego de la palabra Mesías, ungido. Entonces Cristo quiere decir ungido, que es lo mismo que Mesías. Por lo tanto, la palabra anticristo puede tener dos significados, ya viendo qué quiere decir las dos palabras que la componen. Primeramente, el que está en contra de Cristo, y segundo, el que usurpa el lugar de Cristo haciéndose pasar por el Mesías. Esos son los dos significados que podemos obtener de la palabra anticristo simplemente viendo su etimología. Uno, el que está en contra de Cristo, y dos, el que usurpa el lugar de Cristo haciéndose pasar por el Mesías. Por supuesto que la figura del anticristo tratará de cumplir ambos significados. No solamente va a estar en contra de nuestro Señor Jesucristo, sino que también va a intentar por todos los medios posibles que Satanás le dé de usurpar su lugar, de que a él lo vean como realmente el Mesías prometido a este mundo. Él va a tratar de ser esa persona que llene el espacio espiritual aparentemente de toda la humanidad, y también no solamente espiritual, sino también político y económico. Yo les quiero dar también una definición más del anticristo. Y esta la encontramos en el libro de estudios en la Biblia de estudios de John MacArthur. Vean lo que dice con respecto al anticristo. Él dice esto, John MacArthur dice esto en la Biblia de estudio. El anticristo se refiere, escuchen, al gobernador mundial que vendrá al final de los tiempos y que por el poder de Satanás tratará de suplantar al Cristo verdadero y se opondrá a él. ¿Se dan cuenta? También ocupan estos dos mismos significados. Una vez más, para que quede claro. Dice John MacArthur esta definición que se me hace muy buena. Se refiere, anticristo, se refiere al gobernador mundial que vendrá al final de los tiempos y que por el poder de Satanás tratará de suplantar al Cristo verdadero y se opondrá a él. Ese es Satanás, este es el anticristo, del cual se menciona que ya estamos en los últimos tiempos y el cual ha de venir. Pero vean una vez más cómo ahora la Biblia describe este ser, al anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 7. Acompáñame.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 7. Vean lo que dice sobre este ser. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 7. Dice así la palabra de Dios. Dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, este ser demoníaco, malévolo, con todas sus fuerzas, en un futuro va a venir y con todas sus fuerzas va a tratar de oponerse ante Dios y todo lo que él representa. Pero es un hecho que el anticristo ya está en camino, es innegable. Ya estamos en los últimos tiempos. Es innegable que el anticristo aparecerá en un momento histórico determinado y esto solamente va a presagiar que la segunda llegada de nuestro Señor. Ya sea que si la postura del arrebatamiento es verdadera, gloria a Dios, todos los cristianos nos vamos a ir antes, no vamos a sufrir. Ya sea que la postura de que pasemos por la tribulación sea verdadera, bueno, nos va a tocar sufrir los padecimientos, pero es un hecho de que con la llegada del anticristo, los hijos de Dios tenemos que estar hasta cierto punto contentos porque nuestro Padre va a venir, nuestro Señor va a abrir los cielos y va a acabar una vez por todas con toda la iniquidad. Pero bueno, mi idea no es centrarnos tanto el día de hoy en el anticristo. ¿Por qué? Porque vean lo que continúa diciendo el texto. Solamente quería dejarles claro que el anticristo es real, que el anticristo viene y que estamos en los últimos tiempos, pero vean lo que sigue diciendo el texto. Lo voy a leer desde el principio. Dice así el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Vean, así ahora han surgido muchos anticristos. Bueno, el anticristo vendrá en un futuro, en un momento específico de la historia. Pero ahora, hoy en día, por eso no me detuve en el anticristo, hoy en día tenemos este problema, que hay muchos anticristos. No son el anticristos, pero son varios. Son diferentes, pero tienen el mismo espíritu. Como ya lo dije, estos anticristos no son el anticristo. Más bien, ¿qué son? ¿A qué se está refiriendo Juan? Estos anticristos, que son muchos, son los falsos maestros y falsos profetas que han decidido dedicar su vida a ser adversarios de nuestro Señor Jesucristo y aún han tratado de suplantarlo en todos sus aspectos, convirtiéndose estos falsos profetas y falsos maestros en anticristos, chiquitos, pero anticristos. ¿Recuerdan la definición de anticristo que es? El que se opone a Dios y el que suplanta a Dios. Bueno, ellos lo están cumpliendo perfectamente. Estos hombres, estos falsos maestros, con sus falsas enseñanzas, con sus falsas doctrinas, tratan de suplantar a Dios y se oponen a Dios mismo, a nuestro Señor Jesús. Y la palabra de Dios constantemente nos está hablando de estos hombres y que tenemos que tenerles cuidado. Vean lo que dice Marcos capítulo 13, verso 22. Marcos es el Evangelio de Marcos. Después de Mateo, Marcos capítulo 13, verso 22.
Marcos capítulo 13, verso 22. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún en los escogidos. Ese es el propósito de estos falsos maestros, ese es el propósito de estos falsos cristos, dice Marcos. Engañar aún, si es posible, a los mismos elegidos. ¿Cómo? Con falsas enseñanzas, endulzándoles el oído. Les van a hablar un poco de Biblia, pero no lo suficiente para que se arrepientan, sino lo necesario para que sigan atados a su sistema demoníaco de enseñanza, a su falsa idolatría a ellos mismos, porque eso es lo que busca todo anticristo. No la gloria a Dios, sino la gloria a ellos mismos. Así lo identificamos. Uno, ¿cómo identificas un falso Cristo? No le dan la gloria a Dios. No le dan la gloria a Dios, no apuntan a Él. Solamente se apuntan a ellos mismos. Y vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 al verso 1 y 5. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 5. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 5. Dice así la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que ya estamos en ellos, algunos que harán apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estos hombres traerán doctrinas de demonios y trastornarán las enseñanzas bíblicas para hacerlas a su voluntad. ¿Y esto qué ocasionará? Bueno, que los falsos cristos tengan sus seguidores y harán que gente que aparentemente estaban firmes en el Señor apostate, demostrando tristemente que muy probablemente nunca fueron cristianos esas personas que apostatan. Puede ser que llegue un falso Cristo a Coajimalpa, empiece a endulzar el oído no solamente de cristianos de esta iglesia, sino de otras, y un día el hermano ya no está aquí. Apostató, prefirió la adoración a hombre, prefirió también su propia adoración, porque en lugar de obedecer la palabra de Dios, prefiere escuchar palabra de hombre. Pero esta es la realidad. Bueno, qué bien sería que dijéramos, bueno, los anticristos solamente estuvieron en un momento específico de la historia, cuando Pablo, cuando Juan, cuando Pedro estaban escribiendo, pero no es así. Estos anticristos no pertenecen solamente a un momento de la historia. Estos anticristos, desde que se fundó la iglesia, Satanás les endulzó el oído y han querido ponerse a Cristo y han querido tener la adoración ellos mismos. Vean lo que dice Hechos capítulo 20, verso 29 al 30. Dice Hechos capítulo 20, verso 29 al 30. Hechos capítulo 20, verso 29 al 30. Dice así la palabra de Dios. Y esto lo dijo Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Estos lobos solamente quieren tu alma. Solamente quieren destrozar la iglesia de Dios. Y es innegable, Pablo profetizó, se levantarán, se harán abundantes estos lobos rapaces que buscarán todo de ti, todo de ti.
¿Y de dónde salen estos lobos? Bueno, ya lo vimos en Hechos, pero vamos a verlo en Primera de Juan capítulo 2, verso 19. ¿De dónde salen estos lobos rapaces? Uno podrá decir, seguramente salieron de lo más profundo del infierno. Vean lo que dice, verso 19. Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros. Continúa. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían que permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así es, hermanos, estos anticristos de los cuales Juan se está mencionando, no salieron de otra parte más que de las mismas iglesias. Y esto es triste, es muy triste. Salieron de nuestras propias filas. En algún sentido, estos anticristos, estos falsos maestros, estos falsos profetas, en algún sentido, todos ellos son un Judas Iscariote en chiquito. Un Judas Iscariote en chiquito. ¿Por qué? Porque ante los ojos públicos eran irreprensibles. Ante los ojos de sus hermanos, ellos estaban bien en la fe. Ante los ojos de los líderes de la congregación, ellos iban creciendo, porque así fingían crecer. Pero acá había en su corazón traición a su Señor. Ellos ya sabían en qué momento iban a traicionar a su Señor. Ellos ya sabían, estos falsos cristos, ya sabían en qué momento se iban a levantar, iban a empezar a dividir una iglesia. Iban a empezar a enseñar herejía cuando se les diera un poco de libertad. Verdaderos Judas, falsos cristos. Así son estos hombres. Pero vean lo que dice Juan. Continúa la idea. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esa está la realidad. A pesar de que veamos a los falsos maestros y profetas salir de nuestras propias iglesias, la realidad es de que ellos simplemente se sentaban en un banco, pero nunca, nunca, nunca pertenecieron al cuerpo real de Cristo. Bien podían haber firmado la membresía de la iglesia y tener su nombre en la carpeta de membresía de las 4 paredes. Bien podía haber pasado eso, pero nunca se halló parte de ellos, de esos anticristos, ni se hallará en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su misma iglesia, al cual todos los creyentes pertenecemos. Por eso Juan dice, pero no eran de nosotros. Es verdad, salieron de nuestro templo, pero nunca fueron de nosotros, no eran de nosotros. ¿Por qué? Da la razón Juan. Porque si hubiesen sido de nosotros, seguimos en el verso 19, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y aquí quiero mostrarles otra señal de un anticristo. Una señal muy grande de que una persona es un anticristo, además de enseñar herejías, además de usurpar a Cristo, además de oponerse a la verdad de nuestro Señor, es que estos anticristos menosprecian la iglesia de nuestro Dios. La menosprecian porque no permanecieron en el cuerpo, lo odiaron. No hay comunión entre la luz y la oscuridad. Así ellos dijeron, yo soy oscuridad, ¿qué comunión tengo con esta luz? La aborrecieron. Una señal de un verdadero anticristo es de que aborrecen al cuerpo de Cristo. ¿Han escuchado? O yo por lo menos sí, hace tiempo. Iba a decir, Sergio, ¿dónde estuviste metido? Yo estuve metido en muchas partes. Desgraciadamente, conocí a un maestro de la palabra de Dios, según, que él decía que él nunca se congregaba en ninguna parte, que porque la iglesia estaba podrida y que había puro hipócrita en la iglesia y que solamente él tenía la enseñanza correcta. Me acuerdo yo, mi papá y yo, me parece que también Alejandro, fuimos a un curso con él. Bueno, lo dejamos de ver. Pero él estaba, y hasta la fecha, él está convencido de que ya los cristianos no se tienen que congregar. Que porque solamente hay pura hipocresía y los maestros, los pastores enseñan pura maldad. Yo, después de ver esto, puedo decir, él tiene el espíritu del anticristo. Porque odia todo lo que Cristo representa
Y la iglesia representa a Cristo mismo aquí en la tierra. Desgraciadamente hay hombres así, amadores de sus propios deseos, amadores de este mundo, queriendo colocarse en una posición que nunca les corresponde, queriendo mediar algo que ya estaba mediado con la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, pero salieron. Nadie los obligó a salir, nadie los obligó a apostatar, nadie los obligó a meterse en malas enseñanzas. Ellos solos decidieron involucrarse con las mismas enseñanzas de Satanás. Ellos solos salieron. Y con esto, por lo menos en estos 2 versículos, hay 2 grandes enseñanzas que yo quiero que ustedes alcancen a ver. 2 grandes enseñanzas espirituales que quiero que ustedes alcancen a ver con estos 2 versículos. 1, la perseverancia de los santos. Nosotros podemos alcanzar a ver en el verso 18 y en el verso 19 que se nos habla de la perseverancia de los santos. ¿Qué es esto? Bueno, todo genuino hijo de Dios, sin importar las circunstancias, permanece en la fe de Cristo desde el día de su conversión hasta el día de su muerte. Esa es la perseveración de los santos. Siempre el cristiano va a permanecer fiel a su Señor. Es verdad que el cristiano en algún momento, un cristiano genuino, puede salirse por un tiempo del camino angosto por su pecado e irse un tiempo al camino ancho. Claro, puede hacerlo, salirse del camino de Dios. Ninguno estamos exentos de esto, pero ¿qué hará nuestro Señor? Nuestro Señor lo regresará al camino angosto de la salvación y Él se arrepentirá. Y seguirá su camino ¿a qué? Al reino de los cielos. Esta es la perseverancia de los santos. Y la vemos en la palabra de Dios. Acompáñenme, les voy a enseñar 2 versículos. Romanos capítulo 2, verso 7. Por cierto, ¿qué implica la perseverancia de los santos? No solamente implica que tú hoy y mañana y hasta que el día que mueras seas cristiano. También implica esta perseverancia una vida llena de santidad y entrega a la palabra de Dios. Claro, se implica. Romanos capítulo 2, verso 7 dice así. Romanos capítulo 2, verso 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿En quién? En Cristo, por supuesto. Pero, ¿cuál es la condicionante? A los que perseveran. La perseverancia hasta el día de nuestra muerte es esencial para todo hijo de Dios. Y vean, aún dice Juan en su propio evangelio. Juan capítulo 15, verso 9. Dice así la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 9. Dice así. Juan, capítulo 15, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y después dice, permaneced en mi amor. Ahí lo tenemos, la perseverancia de los santos. Permanecer en santidad, permanecer en amor en Cristo, permanecer en el camino de Dios. Caminando a la vida eterna. ¿Y qué pasó con estos hombres? Los falsos cristos no perseveraron. Ellos se pueden llamar cristianos. Ellos pueden decir que tienen revelación. Ellos pueden decirnos, y se los dirán a los que arrebatan de las iglesias, le van a decir, yo hablo con ángeles. Pero no perseveraron en el camino de nuestro Señor ya marcado. Pero ustedes, cristianos genuinos, ¿qué tienen que hacer? Perseverar, perseverar, perseverar. Bueno, la perseveración de los santos es una prueba, es la prueba final de una fe genuina. Porque el día de tu muerte, tú podrás decir, he caminado la buena batalla, te he servido, Señor. Me pongo a tu disposición. Y bueno, si Dios así lo dispone y los demás seguimos con vida, vamos a verte y vamos a aplaudir, dando gloria a nuestro Señor, diciendo, bien has caminado, hermano, hermana, ve con nuestro Señor. Nos vemos en un rato cuando nuestro Señor nos diga.
y ahora nosotros perseverar. Eso es glorioso. Esta es una de las pruebas genuinas finales de la fe de un verdadero creyente. Pero, aunque la perseveración no da la salvación, cuando nosotros vemos a una persona cristiana caminar por largo tiempo, nos sentimos contentos y decimos, es una evidencia de su salvación, porque a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus pruebas, a pesar de sus caídas, nunca ha abandonado al Señor que le amó y que le salvó. Por eso es esencial. Vean lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 14. Hebreos capítulo 3, verso 14. Hebreos capítulo 3, verso 14 dice así la palabra de Dios, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Retener firmes hasta el final nuestra confianza que hemos depositado a Él desde el principio. Perseverancia de los santos, lo cual los anticristos no lo tienen, por muy cristianos que se llamen. Por otro lado, también en estos dos versos podemos ver otra doctrina importante, que sería la segunda, la naturaleza de la iglesia. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la iglesia de Dios solo se encuentra integrada por los creyentes verdaderos. Jamás, escuchen bien, jamás un inconverso forma parte del cuerpo de Cristo. Por eso me atrevo a decir que Juan, cuando habló de los anticristos que salían de la iglesia y aún de los que apostatan, Juan entendía cuando dijo, eran de nosotros, pero no estaban pero si realmente hubieran sido de nosotros, permanecerían. Juan veía esta purga como algo sano para la iglesia, porque él entendía que solamente dentro del cuerpo de Cristo entran los genuinos cristianos. Los que van saliendo, los que van apostatando, Juan decía, no los necesita Cristo ni el cuerpo, que salgan lo antes posible, que revelen su verdadera apostasía lo antes posible, para que solamente se quede el núcleo que realmente va a adorar a mi Señor. Y esta es la naturaleza de la iglesia, genuinos creyentes. Vean lo que dice, yo lo leo, solamente lo voy a repetir 2 veces para que lo anoten. Mateo capítulo 25, verso 31 y 34, al 34. Mateo capítulo 25, verso 31 al 34, dice así la palabra de Dios, haciendo alusión de que el Señor en su debido tiempo separa a los suyos de los que no lo son. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad de reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es la recompensa del cristiano. Pero vean en el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el día de los ángeles. Perdón, para el día de los ángeles, sí. Para el diablo y sus ángeles, perdón, lo leí mal, una vez más. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor hace esta separación. ¿Por qué? ¿Por qué se atreve a hacer esto? Porque el mismo Señor sabe quiénes son los que les pertenece. Vean, pueden anotarlo. Dice Primera de Corintios, capítulo 8, verso 10. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 10 dice, y aquí es donde tenemos que ponernos contentos. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 10 dice, pero si alguno ama a Dios, ¿qué? Es conocido por él. Así de simple. Si tú amas a Dios, Él te conoce,
¿Por qué? Porque Él ha puesto ese sentimiento en ti. Por lo tanto, tú le perteneces y en el día, cuando Él separe a los genuinos cristianos de los falsos, Él te dará tu recompensa. Pero vean lo que sigue continuando el verso 20. Ya estaremos en el punto 2 y ya estaremos al final de la predicación. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Aquí se está refiriendo a que el cristiano desde el momento de su conversión recibe la unción del Espíritu Santo. Recibimos el sello, la adopción de Él. Bueno, y uno puede decir, ¿y eso en qué me beneficia? Que la unción del Espíritu Santo a quien también se le fue dada, a nuestro Señor. Y eso es lo que nos une con Él. La unión que tenemos con nuestro Creador, la unión que tenemos con nuestro Salvador. Es esta la unción. ¿Y para qué se nos da esta unción? Dice el verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, con la cual nos hace copartícipes de las promesas eternas, y conocéis todas las cosas. Otra traducción también puede decir, conocéis todo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Acaso yo ya sé, desde el momento que soy cristiano, yo ya sé cómo hacer una bomba nuclear? Desde el momento que yo soy cristiano, ¿ya sé toda la Biblia sin leerla? ¿A qué se está refiriendo esto? De que por la unción de mi Señor sabemos todas las cosas. Les explico para terminar. Esto se refiere a que en el momento que nosotros fuimos adoptados por nuestro Señor, el cristiano sabe todo al respecto de la salvación y el conocimiento de Dios. Y comienza a saberlo. Esto solamente tú lo sabes. Un anticristo nunca va a poder saberlo. Y si lo entiende, no lo comprende, no puede vivirlo. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son todas estas cosas? Que tú sí sabes y los anticristos no saben. Que tú sí sabes, pero los inconversos jamás van a poder saber. Les tengo una lista de algunas. El cristiano genuino que ha sido ungido por el Señor sabe que hay un solo Dios. Está convencido de eso. Sabemos los cristianos que Cristo es el Señor y damos nuestra vida por ello. Sabemos el mensaje de salvación que es el Evangelio de Cristo. No aceptamos otro mensaje para dar vida a los hombres que este. Sabemos que la voluntad de Dios para con nosotros es nuestra santificación. Aunque se nos dieran concesiones de pecar, aunque este mundo nos ofrezca pecar, nosotros decimos no, porque esa no es la voluntad de nuestro Señor. Los verdaderos cristianos sabemos que los hijos de Dios ya no tenemos condenación y por eso somos las personas más contentas de este mundo. Es triste ver a un cristiano triste, porque tiene todos los tesoros del reino de los cielos y aún así está deprimido. Bueno, entiendo que en su humanidad haya momentos de debilidad, pero no puede ser posible que siempre esté triste, porque el cristiano verdadero entiende que en él ya no hay condenación. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos estar contentos de decir en la calle, Dios me ha perdonado a mí, te quiere perdonar a ti, hombre pecador. También sabemos que las personas que no honren a Dios tendrán una condenación eterna. También sabemos esta verdad. Es parte de todas las cosas. Amigo, amiga, si no te arrepientes, te espera algo terrible. Por favor, te suplico, arrepiéntete, te conviene. Ven a los pies de mi Señor, que es misericordioso. No me hagas caso a mí, hazle caso a este santo libro. Nosotros lo sabemos. ¿Y qué otras cosas sabemos? Algo que el mundo menosprecia mucho, que la Biblia es palabra de Dios. Esto sabemos. Y en esto nos sustentamos para que día a día combatir nuestra propia carne y las acechanzas de Satanás.
nos aferramos a nuestra fe en la palabra de nuestro Señor que nos ha dado por medio de este libro. ¿Se dan cuenta? Hay mucha distinción entre un anticristo y un verdadero creyente. El anticristo podrá hablar. De hecho, en aquel momento se estaba refiriendo Juan a los gnósticos, recuerden, a los falsos maestros, los gnósticos. Ellos decían, yo tengo el conocimiento del universo. Y Juan les dijo, no, tú estás en tinieblas. Si tú fueras cristiano, estarías en la luz y sí tendrías los conocimientos del universo. Pero como estás en tinieblas y eres un adversario de mi Señor y un usurpador de mi Señor, tú no sabes nada, estás en ignorancia, estás en oscuridad. A esto se refiere. Pero ustedes, hermanos, aún tengan poco tiempo en Cristo, saben todo esto. Han sido ungidos, han sido perdonados, participan de las bendiciones de Cristo. ¿Qué más les espera? Sino que desde el día de su muerte en adelante, vida eterna y gloria eterna. ¿Y qué me espera hoy? También lo mismo, gloria eterna y vida eterna. No son bendiciones para el futuro, son bendiciones actuales. Solamente toma esto presente y atesóralo en tu corazón. Vamos a terminar por el día de hoy, aquí, hermanos.